Curso Sistema de Control y Automatización. Tema 3. Tipos de sistema de control. Objetivo. Ilustra la clasificación de los sistemas de control de lazo abierto, lazo cerrado, control distribuido, control supervisorio y digital, directo en la aplicación de procesos industriales. Sistema de control de lazo abierto y lazo cerrado. Los sistemas de control realizan operaciones de mando, con verificación y en algunos casos de regulación. Por esta razón se diferencia entre dos sistemas diferentes, los de lazo abierto y los de lazo cerrado. Los sistemas de control de lazo abierto son aquellos en los que la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema total. Como podemos ver, del inicio al fin no hay ninguna interconexión. Ejemplo del sistema de lazo abierto es el llenado de un tanque de 500 litros. Se necesita una bomba hidráulica, una toma de agua y elementos electrónicos de encendido y apagado del sistema. En este caso, el punto de referencia es qué tan lleno se quiere el tanque. Otro ejemplo es un semáforo. Este controla el tráfico sin recibir información sobre cuántos autos se encuentran en cada calle. Básicamente se controla por tiempo. Los sistemas de control de lazo cerrado son aquellos en los que se produce un proceso de retroalimentación, es decir, que es capaz de modificar la señal de entrada en función de la señal de salida. La toma de decisiones no depende solo de la entrada, sino también de la salida. Como podemos ver en la imagen, existe una pequeña retroalimentación controlada por un sensor. Ejemplo del sistema de lazo cerrado es un aire acondicionado, el cual tiene un sensor que retroalimenta la información de la temperatura en una habitación para saber si se enciende el sistema o se deja en reposo. Otro ejemplo es el mismo sistema de llenado de agua, pero con un sensor que retroalimente y controle el nivel. Ventajas y desventajas de un sistema de control de lazo abierto. Entre las ventajas tenemos que es una de construcción simple y fácil mantenimiento. Es menos costoso que uno que corresponde al lazo cerrado. No hay problema de estabilidad y este conviene cuando las salidas son duras o difíciles de medir o económicamente no es viable. Las desventajas de un sistema de lazo abierto son que perturbaciones y cambios en la calibración causan errores y la salida puede ser diferente de aquella deseada. También que para mantener la calidad requerida en la salida se hace necesario recalibrar de vez en cuando. Ventajas y desventajas de un sistema de control de lazo cerrado. Ventajas. El lazo cerrado genera una respuesta mucho más rápida. Permite generar un bucle en una respuesta con tan solo incluir una respuesta inicial. Es más sencillo de tener un sistema de lazo cerrado en caso de necesitarlo. Entre las desventajas, se puede detener con facilidad, lo que puede generar un rompimiento en el lazo con mucha frecuencia. La retroalimentación, en muchos casos, tiende a colapsar en el punto de inicio si no hay una buena fluidez de la información. Tipos de procesos. Podemos dividirlo entre proceso continuo y discontinuo, y los procesos discontinuos en discretos y de lotes. Procesos continuos. Se caracteriza porque los materiales están constantemente entrando por un extremo, mientras que en el otro extremo se obtiene de forma continua un producto terminado. Ejemplo de un proceso continuo serían los procesos que se obtienen en una refinería, en donde se transforma el crudo en gasolina o energía eléctrica. Procesos discretos. Son aquellos que parten de una materia prima ya transformada. Hacen parte de un componente unitario o se ensamblan con otros elementos para crear un producto directamente consumible. El producto de salida se obtiene a través de una serie de operaciones, muchas de ellas con gran similitud entre sí. Ejemplo de proceso discreto. Un buen ejemplo de este tipo de procesos es la industria automotriz, donde se pueden encontrar componentes como barras o chapas de acero, que los fabricantes utilizan para ensamblar el automóvil.
Estos procesos suelen ser generalmente cortos y en donde la repetitividad, productividad y calidad deben estar aseguradas. Procesos por lotes. Se reciben a la entrada del proceso las cantidades de las diferentes piezas discretas que se necesitan para realizar el proceso. Sobre este conjunto se realizan las operaciones necesarias para producir un producto acabado o un producto intermedio listo para un proceso posterior. Control distribuido. Los sistemas de control distribuido, DCS, utilizan bucles de control distribuidos por toda una fábrica, maquinaria o área de control. Es un sistema industrial automatizado y digital que se utiliza para controlar los procesos industriales y aumentar su seguridad, rentabilidad y fiabilidad. Estos sistemas interactúan continuamente con los procesos en las aplicaciones de control de procesos y reciben instrucciones del operario. También facilita la regulación de los puntos de consigna y la apertura y cierre de válvulas para el control manual por parte del operador. Su interfaz hombre-máquina, HMI, las placas frontales y la visualización de tendencias permiten un control eficaz de los procesos industriales. Entre sus características principales podemos citar tres. Varias funciones de control pueden ser distribuidas en pequeños conjuntos de subsistemas que son semiautónomos. Estos están interconectados por un bus de comunicación de alta velocidad y sus funciones incluyen la presentación de datos, adquisición de datos, control de procesos, supervisión de procesos, reporte de información, almacenamiento y recuperación de información. La segunda es la automatización del proceso de fabricación mediante la integración de estrategias de control avanzadas. Y la tercera es la organización de todo como un sistema. Es por esto que se prefieren los sistemas de control distribuido para aplicaciones de control complicadas, con un mayor número de entradas y salidas, con controladores específicos, sobre los PLCs. Control supervisorio. SCADA. Es un acrónimo por Supervisory Control and Data Acquisition, control supervisorio y adquisición de datos. Los sistemas SCADA utilizan la computadora y las tecnologías de comunicación para automatizar el monitoreo y control de los procesos industriales. En este tipo de sistema, los bucles de control operan independientemente, sujetos a acciones de corrección intermitente a través de sus puntos de consigna. La automatización con SCADA es sencillamente un medio para llegar a un fin, y no un fin por sí mismo. En última instancia, todos los negocios convergen en la necesidad de maximizar el rendimiento de los activos a través de la excelencia operativa. Para los fabricantes y para otras organizaciones industriales, seguir siendo competitivos significa encontrar constantemente caminos para que la planta funcione de forma más rápida y eficiente. Siempre existe la agilidad, la calidad y la rentabilidad, todo ello minimizando los costes. Control digital directo, DDC. Es el registro automático de un dispositivo digital, como la computadora. En otras palabras, es un sistema de control que realiza un aparato digital que establece directamente las señales que van a los elementos finales de control. Diagramas de tubería e instrumentación, DTI. Definición. Un diagrama de tubería e instrumentación, o P&ID, Piping and Instrumentation Diagram, muestra las tuberías y los componentes relacionados del flujo de un proceso físico. Se utiliza más comúnmente en el campo de la ingeniería. Los DTI son fundamentales para el mantenimiento, modificación en el proceso. Se representan gráficamente. En la etapa de diseño, el diagrama también ofrece la base para el desarrollo de esquemas de control, como los análisis de riesgo y operabilidad, HACCP por sus siglas en inglés. En el caso de las instalaciones de procedimiento, se trata de una representación gráfica de detalles claves de la tubería e instrumentación, esquemas de control y apagado, requisitos de seguridad y normativa, información básica de arranque y operación. Estas instalaciones generalmente requieren pasos químicos o mecánicos
que son complejos y se trazan con el DTI para construir una planta y mantener la seguridad de la misma, como referencia para la información de un proceso de seguridad, PSI, en la gestión de seguridad de procesos, PCM. Si algo sale mal, revisar el diagrama de tuberías generalmente es un buen comienzo. Los DTI son documentos muy valiosos que hay que mantener a la mano y que se usan ya sea para simplificar un proceso existente, reemplazar una pieza del equipo o guiar el diseño y la implementación de una nueva instalación. Con los datos que proporciona se pueden planificar cambios de forma segura y eficiente por medio de la gestión de cambios, MOC. Ya que los DTI son representaciones gráficas de procesos, tienen algunas limitaciones propias. No se les puede considerar modelos reales, porque no necesariamente se les dibuja a escala o con precisión geométrica. Además, no existe para ellos un estándar universal, por lo que se puede tener una apariencia diferente de una compañía a otra, o incluso dentro de la misma compañía, en función de los estándares internos, el tipo de sistema de software que se utiliza y las preferencias de quien lo crea. Por esta razón es importante diseñar y revisar la documentación que se concentra en los aspectos prácticos de los documentos de apoyo. Se maneja a base de simbología. Es un proceso abstracto en el cual las características salientes de los dispositivos o funciones de ellos son representadas de forma simple por figuras geométricas, como círculos, rombos, triángulos, y otros que describen caracteres como letras y números identificando la ubicación y el tipo de instrumento a ser utilizado. La mayor parte de las industrias a nivel internacional ha estandarizado los símbolos, basándose en las especificaciones ISA estándar S5.1, revisadas en el 2009. La identificación se basa en un código de letras y números, llamado tag o etiqueta. El tag nos dice, en primer lugar, la función del instrumento, en segundo lugar, la variable de medida, y en tercer lugar, el número de lazo al que pertenece el instrumento. Identificación de un instrumento. En el tag o etiqueta lo podemos encontrar de la siguiente forma. Todas las letras son mayúsculas. No existen más de 4 letras. Identificación del instrumento más identificación funcional. La identificación debe ser alfanumérica, los números representan la ubicación y establecen el lazo de identidad, y la codificación alfabética identifica al instrumento y a la acción a realizar. La primera letra es la variable que se desea medir. Aquí podemos ver en la tabla las letras más utilizadas. Por ejemplo, si es una F significa flujo caudal, una H manual, una L nivel, una P presión, S velocidad o frecuencia, T temperatura y Z posición. En la imagen vemos que todas las etiquetas inician con una T, lo que significa que estamos midiendo la temperatura en diferentes partes del diagrama y que vamos a tener un símbolo que empieza con una F, lo que significa que hay un flujo o caudal en esa parte. Las letras sucesivas nos van a dar la información de la función del instrumento. Entre las principales tenemos A de alarma, C de control, E de elemento primario, G de mirilla o vidrio, H de alto, I de indicador, L de bajo, R de registro, S de interruptor, T de transmisión y V de válvula. También contamos con una serie de líneas. Según el tipo de línea empleado en los diagramas, indica si es una tubería, una conexión, una línea neumática, etc. En la imagen podemos ver 6 tipos de ellas. La primera, que es una línea continua, una conexión a proceso o enlace mecánico o alimentación de instrumento. La segunda, que tiene una serie de líneas transversales, señala que es una conexión neumática o señal sin definir en una línea de procesos. Una línea entrecortada es una señal eléctrica. Una línea con X en ella es un tubo capilar, con ángulos de 90 grados es una señal hidráulica y con tipo de señal senoidal es una señal electromagnética o sónica, sin hilo o tubo. También se cuenta con una simbología general. El símbolo más empleado es el círculo, que contiene el tag del instrumento.
Además existen símbolos para equipos principales como bombas, válvulas, motores, etc. En la imagen podemos ver que hay diferentes círculos. El primero, el círculo simple, está montado de manera local en el campo o dicho de otra manera junto al equipo de proceso. Si tiene una línea transversal, está montado en un panel de control y es accesible al operador. Si es una línea entrecortada, está montado atrás del panel de control y no tiene acceso el operador. Si tiene dos líneas, está montado en un panel secundario o auxiliar. También puede existir un círculo concéntrico o un cuadrado. Cuando un círculo está encerrado por un cuadrado, se refiere a un sistema en el cual los instrumentos son mostrados en pantallas y tienen funciones de control compartidas. En la imagen podemos ver un ejemplo. También se trabaja con otros símbolos como hexágono y rombo. Las funciones provistas para una computadora se representan por medio de un hexágono. Las funciones o sistemas de control por un PLC se representan por un rombo. Tanto los hexágonos como los rombos y cuadrados pueden contener o no líneas para identificar si la instalación es en área de proceso, en un panel, etc. Válvulas. Otro símbolo que se utiliza mucho es el de válvulas y existe una gran variedad de ellas, como puede ser una válvula genérica, de globo, mariposa, de bola, de ángulo, de seguridad, de retención, 3 vías o autorreguladora. Dependiendo de cuál estemos usando es el diagrama que se representa. Actuadores. Para visualizar la acción realizada se requieren de actuadoras, en la cual es la parte final del proceso. Existe una amplia variedad, pero también puede utilizarse pistones o válvulas que nos representan la salida final. Por su atención, gracias.